por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Y estaremos leyendo los primeros versículos, los primeros 6 de Hebreos, capítulo 11. Puestos de pie para que se estiren un poquito. Y yo voy a comenzar leyendo el verso 1, ustedes conmigo el segundo, y así nos vamos alternando. Capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora vamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, las últimas palabras de Dios antes de ver un tiempo de 4 siglos sin palabra revelada. Malaquías, el capítulo 3, y leamos todos juntos el verso 10. Todos: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un joven llamado Ken Davis escribió esta historia en la universidad. Me pidieron que preparara una lección para dar en mi clase de oratoria. Íbamos a ser calificados por nuestra creatividad y la capacidad para hacer claro un punto de una manera memorable. El título de mi lección fue La ley del péndulo. Pasé 20 minutos enseñando cuidadosamente el principio físico que gobierna un péndulo oscilante. La ley del péndulo es esta: un péndulo nunca puede volver a un punto más alto que el punto desde el que se soltó. Debido a la fricción y a la gravedad, cuando el péndulo regresa, no llegará a su punto de liberación original. Cada vez que se balancea, hace menos arco, hasta que finalmente se detiene. Este punto donde se detiene se llama el estado de equilibrio, donde todas las fuerzas que actúan sobre el péndulo son iguales. Até una cuerda de 1 metro a una pelota y la aseguré a la parte superior del pizarrón con una tachuela. Tiré de la pelota hacia el lado opuesto hasta el borde opuesto del pizarrón e hice una marca en el pizarrón
donde dejé soltar la pelota. Cada vez que la pelota viajaba y regresaba, yo hacía una nueva marca en el lugar donde la pelota, al lugar donde la pelota llegaba. La pelota tardó menos de un minuto en completar su balanceo y detenerse. Cuando terminé la demostración, las marcas en la pizarra probaron mi tesis. Cada vez que la bola o la pelota regresaba, nunca regresaba al punto anterior. Luego le pregunté a las personas en la clase, ¿cuántos de ustedes creen que la ley del péndulo es cierta? Y todos mis compañeros en la clase levantaron la mano, al igual que el profesor. Así que el profesor comenzó a caminar hacia el frente del salón pensando que yo había terminado mi demostración, pero en realidad yo apenas comenzaba. Colgado de las vigas de acero del techo en el medio del salón había un péndulo grande con 250 libras de pesas de metal atadas a 4 hilos de cuerdas de paracaídas. Invité al instructor, al profesor, a subirse a una mesa y sentarse en una silla con la cabeza en contra de la pared de concreto. Luego llevé las 250 libras de metal hasta su nariz. Sosteniendo el enorme péndulo a solo una fracción de centímetro de su rostro, le expliqué una vez más la ley del péndulo que él había aplaudido unos momentos antes. Si la ley del péndulo es cierta, entonces cuando yo deje ir estas pesas de metal, se balancearán a través del salón, regresarán hasta justo antes del punto de liberación. Su nariz no estará en peligro. Después de la reafirmación final de esta ley, lo miré a los ojos y le pregunté, profesor, ¿usted cree que esta ley es cierta? Hubo una larga pausa. Enormes gotas de sudor se formaron sobre su labio superior y él débilmente susurró, sí. Solté el péndulo. Hizo un silbido mientras hacía su recorrido a través del salón. En el otro extremo de su oscilación se detuvo momentáneamente y comenzó a retroceder. Y al final les diré lo que pasó con el profesor. Quiero hablarles acerca del tema fe es lo que abre las ventanas del cielo. Vamos a ver al final del mensaje si ustedes que dicen amén verdaderamente lo creen. Ok. Tal vez no hay un péndulo físico, pero hay un péndulo imaginario. Padre, Señor, ayúdanos, porque sin fe es imposible agradarte. Y esta es un área donde tú constantemente le decías a los discípulos, ¿por qué dudas, hombres de poca fe? La fe es la moneda del cielo. La fe es lo que mueve montañas. La fe es lo que mueve tu mano. La fe es lo que abre las ventanas del cielo. Y si algo necesitamos en este asunto de misiones, es fe. Pero me temo que muchos que dicen que lo creen, cuando tienen el péndulo frente a ellos, nos damos cuenta de que ya no lo creen. Pedimos pues que en esta mañana aumentes nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar su asiento. La palabra que describe la vida cristiana
es la palabra fe. Cuando viene este asunto de dar para la obra de Dios, cuando viene este asunto de invertir nuestro dinero en misiones, tenemos que dar por fe. No podemos dar por vista. Por eso es por lo que todo hijo de Dios, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Puede dar. Dije que puede dar. La Biblia dice en nuestro texto en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza. En la antigua versión dice la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese capítulo, la fe de esos personajes que componían la nube de testigos del capítulo 12. El capítulo 12, cuando habla de tan grande nube de testigos, está hablando de esos personajes que el Señor menciona en el capítulo de la fe. Y no está hablando de que ellos están mirándonos como algunos piensan, pastor, que donde quiera que nos metemos están allá. No, yo te garantizo que cuando yo me vaya al cielo, yo no voy a estar mirándolos a ustedes. ¿Okay? Yo me voy a estar gozando allá con el Señor. Yo no los quiero mirar a ustedes. Algunos de ustedes necesitan, bueno, vamos a hablar de eso después. No. El hecho de que son testigos es el hecho de que ellos tienen un testimonio. El testimonio de ellos habla, respalda la fe de ellos. Y la fe de esos personajes era tan real que para ellos era una certeza, era una sustancia. Si pudiéramos ver lo que damos, no sería fe. Cuando damos a la obra de Dios, tenemos que decirle a Dios, Señor, yo no lo tengo, pero yo quiero que tú me lo des y me uses a mí para yo darlo por ti. Esto es lo que hemos tratado nosotros en 20 años que llevo de pastor, lo que yo he tratado de hacer y enseñar a mi iglesia. Que cuando viene este asunto de dar a misiones, no podemos ver, tenemos que dar por fe. El verso 2 de nuestro texto, en Hebreos capítulo 11, nos dice la palabra de Dios, porque por ella, o la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estos héroes de la fe tuvieron un testimonio por causa de la fe. Yo quiero que nosotros tengamos un testimonio por causa de nuestra fe. El Señor ha puesto en mi corazón dar este testimonio porque estoy aquí. Pero cuando el siervo, Pastor Calderón, compró esta propiedad, la rentaba antes, ¿por cuántos años? ¿La rentabas? 2 años. Y el Señor proveyó el dinero para comprar. Hubo un momento en que él estaba en una necesidad como de 12,000 o 13,000 dólares para un documento que había que obtener. ¿Te acuerdas? Creo que fue hace como 3 años atrás o 2 años atrás. 2 años. Y si ese dinero no se obtenía, y se supone que viniera del dueño, pero no encontrábamos al dueño, él iba a perder todo lo que habíamos invertido para comprar este lugar aquí. Yo sabía que él estaba en cierto aspecto agonizando. Ellos habían tratado de reunir
y creo que habían reunido como unos 2,000 entre ellos. La cosa es que yo estoy en Tuxpan, Veracruz, predicando una conferencia, y yo llevaba una semana de haberme operado el esófago, una semana y media. Todavía estaba bien resentido. Yo no les recomiendo a nadie que usted, si se opera, vaya y predique. Yo sé que le estoy diciendo algo a ustedes que no hagan que yo hago, pero no, anyways. Me tocó predicar segundo mensaje el lunes en la noche. Hermano Andy Gómez predicó el primero. Al otro día, por la noche, me tocó predicar el primero, y el hermano Andy Gómez iba a predicar el segundo. Cuando terminé de predicar, estaba tan lastimado que tuve que pedirle perdón al pastor Andy. Le dije, tengo que irme al hotel, tengo que tomarme mi medicina, lo siento. Y me dijo, preacher, por favor, descanse. Y entonces le pedí al pastor, ¿verdad?, que me perdonara y que me excusara con la iglesia, y el chofer que me recogía y me traía, pues me llevó al hotel. Llegué al hotel como eso de las 8:45 de la noche, me tomé la medicina y me acosté a dormir. A las 11:30 de la noche yo desperté. Yo creía que ya eran las 6 de la mañana, pero yo miré el reloj y dije a las 11:30, y dije, ¿para qué me despierto? Traté de dormir y no podía dormir. Y dando vueltas, y yo no podía dormir. Y lo único que me venía a la mente era este hermano y el dinero que él necesitaba. Finalmente yo supe lo que yo sabía lo que el Señor estaba tratando de hacer. Yo agarré mis almohadas y las puse en el piso y me arrodillé. Y entonces comencé a agonizar y a orar y a interceder, literalmente. Si usted nunca ha sudado orando, usted no ha intercedido. Pero yo comencé a orar 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, y a las 3:10 de la mañana el Señor me dijo, ya. Yo sentí como que ya no tenía la urgencia de orar. Ok, ¿qué pasó aquí? Agarré mi teléfono, y en mi teléfono había un audio. Y me dijo, en el audio decía, esta persona decía, pastor, no he podido dormir. Pues el Señor me dijo, me puso en mi corazón que le mandara $20,000 para un misionero que lo necesite. Y entonces le mandé un audio a este siervo. En el momento no lo escuchó porque él estaba dormido. Me hizo a mí orar y él dormido. Lo único que me puso triste, pastor, es que el audio había sido enviado a las 2 de la mañana, pero el Señor me estuvo teniendo orando hasta las 3. Y cuando él lo escuchó, hasta habló en lenguas, hermano. Se volvió pente. Y si algo así me pasa a mí, yo también me vuelvo pente. Pero ¿sabe lo que frustra? Lo que frustra es que podemos pedirle a Dios que nos dé para otros, pero no para uno mismo. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. El cielo es un almacén de riquezas. Dije que el cielo es un almacén de riquezas. La Biblia dice en Filipenses 4, la carta de Pablo a esta iglesia que él tanto amaba. Él amaba esta iglesia con un amor
cada vez que él pensaba en estos hermanos, le entraba un gozo al apóstol Pablo en su corazón. Y comenzando con el verso 10, él le dijo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. El contentamiento se enseña. Y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por lo tanto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El cielo es un almacén de riquezas. Cuando damos a la obra de Dios, tenemos que pedirle a Dios por fe que Él nos dé de sus riquezas en gloria. Todo lo que tú y yo hemos dado no ha salido de nuestro bolsillo. Ha salido del banco del cielo. Dios nos usa para darlo a su obra. Así es como Él lo hace. Así es como Él hace para comprar un terreno, para comprar una iglesia, para levantar un edificio, para el sostén financiero mensual de la familia misionera, para poder cumplir o poder lograr esa visión que Dios te ha dado de levantar un instituto, de levantar un dormitorio, de comprar un terreno. Así es como Dios lo hace. La historia, hay una historia que yo no sé dónde la encontré, de un hombre que encontró un sobre de $80. Y cuando lo encontró, simplemente dijo: mira, qué bendición. Y se llevó a su familia a comer. Pero su mamá le recordó que era para Dios, la mamá de este hombre. Y una ancianita que estaba en el restaurante pagó por la cena de él y su familia desde el momento que ellos entraron a la puerta del restaurante. Dios ya sabe de antemano lo que necesitamos y nos lo da justo en el momento cuando lo necesitamos. En ese cielo hay ventanas. En la Biblia encontramos 3 historias donde se mencionan las ventanas del cielo. La primera vez que esta frase se menciona en la Biblia, la encontramos en Génesis, cuando Dios inundó la tierra con el diluvio. No hubo un lugar en esta tierra que no fue inundado por el diluvio. Esa es la primera vez.
La tercera vez que la menciona es en nuestro segundo texto, en Malaquías capítulo 3, donde en el versículo 10, donde Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Yo soy de los que creo que si todos los miembros de una iglesia local, nuevo testamentaria, como debe ser doctrinalmente sana, si todos los miembros dáramos o diéramos los diezmos, se los entregáramos a Dios y no hubiera un miembro que no le robara al Señor, si todos diéramos, los misioneros no tendrían que ir a buscar apoyo, se podrían ir enviados por la iglesia, porque Dios abriría las ventanas del cielo. Él dice: que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré. Él mismo las abre, las ventanas de los cielos, y derramaré, él mismo la derrama, sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La implicación es que si por fe le damos a Dios el 10%, las primicias de nuestro ingreso, de lo que Dios nos da, Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendición sobre nosotros hasta que se desborde. Nosotros sabemos que necesitamos el 100% del dinero que ganamos, pero tenemos que darle a Dios el 10% y tratar de vivir con el 90%. Voy a decir esto con mucho cuidado, porque no es mi intención tampoco ofender ni nada, pero escúcheme bien, mi hermano. Usted nunca va a poder dar más de lo que Dios le da a usted. Y si usted recibe una ofrenda, a veces alguien recibe una ofrenda: te voy a mandar una ofrenda para ayudarte con el gasto médico de tu familia. O te voy a mandar una ofrenda para ayudarte con la renta de tu edificio o de tu casa. O te voy a mandar una ofrenda para ayudarte con esa necesidad. ¿Okay? Escúcheme bien. Hay personas que dicen: bueno, ese dinero es designado para eso, lo usamos para eso. ¿Okay? Pero a veces personas se preguntan: ¿tengo que diezmar de eso? Yo ni lo pienso. Yo nunca voy a dar más de lo que Dios me da a mí. Mi consejo es que si usted lo recibe, dele a Dios el 10%. Sin miedo. Ahora, cuando por fe le damos a Dios lo que Él pide, Él abre las ventanas del cielo. Él dice: probadme. No, hay una diferencia entre probar a Dios y tentar a Dios. No tiente a Dios, pero Dios nos invita a que le probemos. Esa es la tercera vez. Pero hay una segunda vez que las ventanas del cielo se mencionan. Y es en una historia totalmente diferente. A través de los 20 años que yo he pastoreado la iglesia, ha habido aquellos que me han criticado por dar tanto a misiones, que con lo que has dado ustedes pudieran tener ya la propiedad comprada, todo eso. Hay gente que se ha burlado de mis predicaciones, y sí, aunque mi iglesia es una iglesia que es conocida como una iglesia generosa, tengo 2 o 3 que les gusta tener tacos al pastor. Y eso es bueno porque nos mantiene humildes. Es bueno que de vez en cuando alguien hable mal de usted para que usted aprenda a orar por sus enemigos. Alguien necesita orar por ellos. Y tú necesitas a ese que te mantiene humilde y que te dice las cosas y no tiene, a lo mejor no te da respeto y eso, y tú se lo dejas a Dios. Pero eso es bueno para ti, es bueno para mí, para que no nos creamos que, ¿verdad?, somos el regalo de Dios al mundo. Yo quiero que veas conmigo en la Biblia qué es lo que le pasa a esas personas y qué es lo que le sucede a alguien que no ejerce la fe. Nadie aquí es la excepción.
Personas que han desafiado mis predicaciones no son la excepción. Como si en forma de burla pregunta si de veras Dios abre las ventanas del cielo. Bueno, vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, el capítulo 6. Comenzando con el verso 24. Segunda de Reyes está después de Primera de Reyes. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Samaria era la capital de Israel, del norte. Los sirios, Dios permitió que los sirios la invadieran y la conquistaran. Y vino hambre, y dice a consecuencia de aquel sitio, de aquella conquista. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Imagínense el hambre que esta gente estaba pasando, que compraban estiércol para comer. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Imagínense hasta dónde, al grado que llegó el hambre. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Me recuerda a mí la historia de este hombre americano, gringo, que conocía a este hombre mexicano, y los dos se fueron de cacería. Estaban yendo de cacería en la frontera de Estados Unidos y México. Y los dos a la misma vez vieron un conejo. Y los dos a la misma vez le dispararon al conejo. Y el conejo con las balas brincó hacia arriba, ¿verdad? Y cayó, y la mitad del conejo cayó en México. Y la otra mitad del conejo cayó en Estados Unidos. Y entonces el gringo le decía: it's mine. Y el mexicano decía: oh no, es mío. Y el gringo le decía: I shot him first, yo le disparé primero. Y el mexicano decía: no, yo le disparé primero. Y el gringo preguntó: what do we do? ¿Qué hacemos? El mexicano dijo: vamos a pelearnos. Y el que termine en pie se lleva el conejo. Y el gringo dijo: ok. Y el mexicano dijo: yo voy a empezar, te doy uno de puños por 5 minutos. Y después tú me das de puño a mí por 5 minutos. Y al final el que quede arriba parado se lleva el conejo. Y el gringo dijo: ok. Y este mexicano empezó a darle como si fuese una piñata a ese gringo. Páquete, por 5 minutos. Y el gringo ahí aguantando y aguantando y aguantando. Finalmente los 5 minutos pasaron y no, el gringo se quedó de pie. Y ahora el gringo le dijo: ok, it's my turn, es mi turno. Y el mexicano le dijo: quédate con el conejo. Mas ella ha escondido a su hijo. Verso 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat,
queda sobre él hoy. Este hombre estaba tan amargado con el hombre de Dios que él pensaba que el hombre de Dios era el culpable del hambre. Y eso es lo que usualmente pasa cuando alguien te está en pecado y el hombre de Dios te dice las cosas como la vaca se come el pasto. Tú te enojas con el predicador cuando el problema lo tienes tú. Y dice: Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, a Eliseo, le dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Una cosa es no tener fe y tener que desarrollarla. Otra cosa es burlarse y ser crítico y ser cínico. Mira lo que le pasó a este príncipe en el capítulo 7. Las palabras de Eliseo se cumplieron. Ustedes conocen la historia de los 4 leprosos que encontraron el campamento de los sirios y se encontraron con todo el botín, y ellos en un momento iban a esconderlo, pero dijeron: no hacemos más, hay que dejarle saber al pueblo que tenemos toda esta comida. Pues mira lo que dice el verso 17, ¿verdad? Porque en el verso 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido el varón de Dios diciendo: si Jehová, en forma de burla, hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Mejor es que tú tengas cuidado con tu actitud. Hay gente que no va a disfrutar lo que Dios hará cuando Él abra las ventanas del cielo, porque no quieren creer lo que Dios puede hacer. Y no solo eso, sino que también se burlan de los que tienen fe y dan a la obra de Dios. Dios nos dará a nosotros para las necesidades que tenemos en la obra de Dios. Él dará para ese terreno, Él dará para esa iglesia, Él dará para esa transportación, Él dará para tu casa, Él dará para lo que necesita, la gasolina, Él dará para comprar ese transporte, Él dará para ayudarte con las situaciones médicas de tu familia. Dios lo hará, Dios hará el pago, Él lo dará. Puede que sea en el momento, puede que sea en años, pero Dios lo hará. Y cuando lo haga, esos que por fe dieron a la obra de Dios
van a ser los que verán las bendiciones ser derramadas. Son los que verán las ventanas del cielo. En el 2019, en diciembre del 2019, yo prediqué un mensaje titulado "Probadme en esto". Ese fue el mensaje. Y ahí le expliqué a la iglesia la diferencia entre probar a Dios y tentar a Dios. Y lo hice también porque yo estaba tan orgulloso de mí. Y a veces uno tiene que tener cuidado porque somos como el pavo real. Que el pavo real camina con las plumas bien abiertas por ahí y todo para que todo el mundo vea las plumas bien bonitas, y de momento te mira las patas flacas y entonces hace... Y yo había preparado un tema para el año 2020. Estamos hablando unos meses antes de que viniera la pandemia. Y el tema del 2020 era probando a Dios en el 2020. Yo había tenido un tema para cada mes, probando a Dios en las finanzas en enero, porque es el mes de mayordomía. Probando a Dios en nuestros matrimonios, porque el mes de febrero, el día de la amistad y del amor. Probando a Dios con nuestras familias, porque en nuestra iglesia hacemos la conferencia de la familia en marzo. Probando a Dios en nuestras misiones, porque en aquel tiempo hacíamos la conferencia misionera en abril. Y así tenía y entonces mi hijo David, que es experto en esas cosas de gráfica y todo eso, ¿verdad? Y es bueno que sea eso, porque por lo menos se gana la comida que se come. Mira que come. Y algunos de ustedes lo conocen. Él vino aquí conmigo y con mi otro hijo Dani. Él me hizo unos banderines así, unas lonas así, con todos los meses. Y yo lo tenía puesto en la pared de la iglesia. Lo puse y estaba bien emocionado. Todavía estábamos en el edificio pequeño que rentábamos de la iglesia americana, que ¿verdad? De la propiedad en que estamos ahora. Esa iglesia americana, ahí tenían como 7 gatos, 8 gatos que venían los domingos. Y entonces no abrían nada el domingo en la noche. Ellos nos cobraban a nosotros una renta alta por este edificio, y entonces le cobraban una renta a unos vietnamenses que tenían culto el domingo en la tarde. Ellos no se reunían en el medio de la semana, y le rentaban a un grupo de mujeres bien gordas que hacían ejercicio una vez a la semana en el estacionamiento. Alguien debía hacer eso ilegal. Eso, usted no quiere ver ese tipo de mujer dando brincos en un estacionamiento. Y de esa manera ellos agarraban el dinero y pagaban por su propiedad. Y nosotros estábamos orando para que Dios nos enseñara, Señor, si compramos aquí. La cosa era que ellos nos habían dicho, vamos a intercambiar, ustedes se vienen acá y nosotros allá. Pero el pastor me dijo, para que vengas aquí tienes que pagarnos $18,000 al mes. Y yo, para eso te lo compro. Y bueno, yo prediqué ese mensaje y preparé la iglesia para el 2020. Y empezamos con enero, probando a Dios con las finanzas. Y en marzo, en febrero, probando a Dios con nuestros matrimonios. Y en marzo, el segundo domingo de marzo, justo antes de la conferencia de la familia, todo el mundo paró. Vino la pandemia, tuvimos que cancelar la conferencia, todo estaba preparado, estaba listo, todo. Y hermanos, se me fue. Yo que estaba tan orgulloso de mis temas. Y yo, Señor, pero... Y nos encontramos después en mayo teniendo servicios y predicándole a bancas vacías. Todo el mundo en casa ya comiendo waffles y hotcakes y huevos y allá, y pastor, predique aquí. Y me mandaban hasta fotos de los desayunos mientras yo estaba predicando, y ellos por YouTube mirándome, pensando aquí en usted, pastor. En noviembre ya estábamos reuniéndonos por lo menos 75% de la membresía. Me llamó el presidente de la asociación que era dueño, la asociación que era dueña de la propiedad entera. Era un presidente nuevo porque el presidente anterior se murió durante la pandemia.
Y él, con el pastor de esta iglesia americana, tenían un convenio de tal manera que se había convertido, como quien dice, en un negocio de hacer dinero. Ese hombre se murió en la pandemia y el pastor vino donde mí, como para eso de septiembre, me dijo, mira, el presidente se murió y van a tener un nuevo presidente. Yo no estoy seguro si qué va a pasar con nosotros y con ustedes. Puede que nos tiren a la calle, que si esto, que si lo otro. Sería bueno que hiciéramos un contrato y vamos a cambiar ahora. Yo le dije, pero yo no puedo pagarte $18,000. Y dice, no, no te preocupes, yo voy a buscar una manera de hacerte un buen precio. Y dije, ok, yo nunca oí de él. Esa iglesia americana nunca más se reunió desde que cerraron en la pandemia, nunca volvieron. Y entonces el nuevo presidente dejó un mensaje a mi secretaria, la hermana Araceli, y Araceli me dice, pastor, le llamaron de la asociación que quieren hablar con usted. Y yo inmediatamente pensé, nos tenemos que ir o nos van a subir la renta, yo no sé qué va a pasar aquí. Cuando lo llamé, me dice, mi nombre es Heath Mitchell, soy el presidente nuevo. Hace unos días atrás yo fui a su iglesia, ustedes no estaban, el personal de mi iglesia tiene libre los lunes. Yo llegué un lunes y le pedí al pastor que me dejara entrar en tu lado y vi lo muy cuidadoso que ustedes han tenido la propiedad de nosotros. La han pintado, la han arreglado, a pesar de que no es de ustedes. Y quería darte las gracias. Y me dijo, quisiera hablar contigo, pudiéramos reunirnos. Y yo le dije, sí, claro. Me preguntó, ¿todavía estás interesado en comprarla, la propiedad? Y le dije, bueno, sí, pero yo no puedo pagar lo que este pastor dice que hay que pagar. No, vamos a hablar. Me llevé a mi hijo David conmigo y viajamos como 1:30 hasta Waxahachie, Texas, donde está el cuartel general de la asociación. Entramos y nos dieron la bienvenida muy amables y entró el presidente, el tesorero y el vicepresidente de la asociación. Nos sentamos ahí alrededor de una mesa y me dice, nada más quería dejarte saber que nosotros expulsamos a esos que están en el otro lado, les dijimos que se larguen. De hecho, tuvimos que buscar un abogado y darle notificación de desalojar la propiedad. Y yo miré, ¿y eso? Y bueno, nuestra asociación, me dijo, no está interesada en lo que ellos hacen, estar agarrando dinero y arrendando a diferentes grupos. Por eso esa iglesia no crece, pero hemos visto cómo ustedes han crecido. Y hemos visto la integridad financiera que ustedes tienen y me gustaría saber si te gustaría rentar la propiedad entera. Y yo en mi cabeza dije, 18,000 por este y 5,000 por eso, yo no puedo pagar eso. Y le dije, yo no puedo pagar esa cantidad. Y dice, ¿quién te dijo esa cantidad? Y dice, pues el pastor. Y dice, no. Y me dijo, mira, si quieres rentar el lugar entero por $9,900 al mes, lo único que te pido es que seas tú el único que lo uses. Y yo, conmigo no hay problema. Pero por todo, y me dijo, y el mes de enero, comenzando en enero, no tienes que pagarme nada. Usa el dinero para remodelar, para pintar y eso. Y en febrero, marzo y abril nada más me das 75% de la renta. Y en mayo comienzas a pagar la renta entera. Y no, es interesante. Decimos que tenemos fe, oramos y cuando Dios contesta no le creemos. Y entonces entramos, bueno, las llaves de la iglesia me las dieron el 31 de diciembre del 2020. Cuando muchas iglesias estaban cerrando, Dios abrió las ventanas del cielo. Bueno, comenzamos a prepararnos. Yo tenía planeado venir aquí en febrero para la conferencia de aniversario tuya. Y vino una tormenta de hielo en esos días antes, yo no sé si usted ha visto los videos de YouTube. Hubo un accidente en la autopista cerca de nosotros, donde más de 107 carros chocaron por el hielo negro, porque no se veía el hielo, y eso fue horrible. Y las tuberías de muchas casas rompieron y explotaron, y no había electricidad y agua por todo congelada y todo eso. Y algo me dijo a mí que fuera a la iglesia, y cuando yo llegué a la iglesia,
la mitad de mi iglesia estaba inundada porque las tuberías habían explotado. Y nosotros habíamos tomado, esto es en febrero, habíamos tomado todo el mes de enero para pintar, para arreglar, para hacer todo. Y estábamos a 2 semanas de tener el domingo de apertura. Y yo venía para acá y hasta yo lo llamé a él, le dije, no voy a poder ir. Él dijo, no, pastor, no puede faltar, vamos a orar, vamos a ayunar y esto y lo otro. Entonces yo le mandé un texto a los hermanos de la iglesia y vinieron hombres, empezaron a ver como 30 hombres, vinieron a la iglesia y uno de ellos, el hermano Julio Vargas, me dijo, pastor, váyase a Colombia, no se preocupe, nosotros nos encargamos siempre. Esos hombres quitaron todo el agua y limpiaron, rompieron las paredes, ya que las paredes son tablas roca allá en Estados Unidos y hay que romperlas por el hongo y todo eso y bueno, todo lo que habíamos hecho. Cuando yo llamé al presidente, como la propiedad le pertenecía a ellos, el seguro de ellos nos devolvió todo el dinero que habíamos gastado, remodeló todo, nos puso alfombra nueva, nos compró sillas nuevas. Literalmente ellos lo hicieron todo. El Señor da bendiciones hasta que sobreabundan. Ese año, el 21, tuvimos el aniversario de la iglesia. Yo invité a Heath Mitchell a venir a la celebración. Lo introduje a la iglesia, le dio unas palabras a la iglesia. Y en el convivio que tuvimos después, comiendo ahí, el hermano Heath Mitchell me dice, ¿todavía estás interesado en comprar la propiedad? Y le dije, sí, mira, tenemos banco y estamos dispuestos. Y el hombre pastor me había dicho que $6 millones. Este hombre me dijo, te la vamos a vender si la quieres comprar en 2.7 millones y no tienes que dar nada de enganche, no tienes que ir a ningún banco, no tienes que hacer la inspección, no tienes que hacer nada. Simplemente si tú quieres, firma los papeles y la iglesia es tuya. A 4% de interés por 30 años. Somos la única iglesia que no pertenece a la asociación, porque yo no pertenezco a la asociación. Me han invitado, me han rogado, me han dicho que lo haga y lo he considerado. No. Pero soy la única iglesia que no pertenece a la asociación, a quien ellos le han prestado dinero, y somos la única iglesia, somos la iglesia a que más dinero le han prestado en la historia de la asociación, porque Dios abre las ventanas hasta que las bendiciones sobreabundan. Sosteniendo el enorme péndulo a solo una fracción de pulgada, de centímetros de su rostro, le expliqué una vez más la ley del péndulo que él había aplaudido unos momentos antes. Si la ley del péndulo es cierta, profesor, entonces cuando yo deje ir estas pesas de metal, se balancearán a través del salón y regresarán hasta justo antes del punto de liberación, así que su nariz no estará en peligro. Después de la reafirmación final de esta ley, lo miré a los ojos y le pregunté, profesor, ¿cree usted en la ley del péndulo? Hubo una larga pausa y enormes gotas de sudor formaron sobre su labio superior y débilmente susurró, sí. Solté el péndulo, hizo un silbido mientras hacía su recorrido a través del salón y en el otro extremo de su oscilación se detuvo momentáneamente y comenzó a retroceder. Nunca vi a un hombre moverse tan rápido en mi vida. Literalmente se tiró de la silla que estaba sobre la mesa, esquivando el péndulo que aún se balanceaba. Me paré frente a la clase y le pregunté, ¿creen ustedes que el profesor cree en la ley del péndulo? Y los estudiantes unánimemente dijeron no. Y muchos dicen que creen y tienen fe. Pero me pregunto, ¿cuántos verdaderamente están dispuestos a probar a Dios? Señor, ayúdanos en esto. Porque sin duda, la fe es la moneda del cielo. Es lo que te agrada. Fe que no es probada no puede ser confiada. Perdónanos cuando dudamos. Ayúdanos a incrementar nuestra fe en esta conferencia. Ayúdanos, Señor, a no estar mirando
al hombre para las provisiones de las necesidades. Sí, Señor, tú usas al hombre. Yo no sé cuántas veces yo le he dicho a tantos que yo solamente soy el cartero. Señor, yo no soy quien proveo el dinero, solamente soy un conducto, eso es todo. ¿Cuántas veces yo le he dicho a estos siervos, algunos de ellos aquí, que el dinero Dios lo tiene, es asunto de pedirlo? Pero dice la que pida con fe, porque Señor, cuando damos con fe y pedimos con fe, tú eres galardonador de los que te buscan. Porque sin fe, Señor, es imposible agradarte. Y si solamente nos diéramos cuenta de que para ti no hay nada imposible, que el cielo es un almacén de riquezas, que solamente es asunto de pedírtelo a ti. No hay nada de malo con escribir peticiones en las cartas misioneras. Yo las leo. Es ahí cuando tú me hablas a veces. Me haces que llame a un misionero y le pregunte, ¿cómo te va? Tú me hablas a mí porque tal vez la fe de ese misionero orando es lo que hace que tú me hables a mí. Pero no soy yo, Señor, no soy yo. Yo te doy gracias por estos siervos que me aman y que me quieren mucho, y yo estoy seguro que ellos darían hasta su vida por la mía. Pero Señor, yo puede que este lunes, cuando yo tome mi vuelo a Texas, el avión se estrelle y todo el mundo aquí escuche que el pastor Dani está en el cielo, y la obra de Dios no gira sobre el pastor Dani. Mírame a mí, Señor, que ahora mismo estoy pidiéndote que nos ayudes a pagar la hipoteca. Ese dinero, Señor, que se le da a ese banco, esos intereses, Señor, se le debe dar a un misionero, no a un banco. Yo también necesito esta fe, esa fe que abre las ventanas del cielo. Oh Dios, danos la fe que estos patriarcas tenían. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Cristo. Amén.